El objetivo de ¿verdad? la presentación es cuándo y cuánto recetar. O sea, básicamente, receto siempre que encuentro un defecto de refractivo en los rangos que me dicen la gente, digamos, la sociedad, la Asociación Americana de Oftalmología, la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, o la Asociación, el Consejo Mundial de Estrabismo. Sí, es lo que debiera ser y está perfecto, pero no necesariamente es así siempre. Y eso es el cuidado que tenemos que tener, porque no somos máquinas y tenemos que aplicar criterio en todas las cosas que hacemos. Tenemos que, como médicos, ver qué es lo que tiene mi paciente, no el número de la refracción, y ver si es lo que realmente necesita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos un niño? Los niños se evalúan todos cuando nacen, eso lo hace el pediatra, revisa que no tenga una catarata congénita, que tenga los dos ojos más o menos iguales, que tenga su tamaño perfecto, que, y después en los primeros controles que fije, que siga, etc. Entonces, en ese sentido, los primeros etapas del desarrollo no las ve el oftalmólogo necesariamente en su gran cantidad, sino que las ve el pediatra. Después, cuando derivan, obviamente si hay catarata congénita, que lo coma congénito, no abre los ojos, tiene que derivarlo al oftalmólogo y esa es la primera vez. Después, cuando son infantes, niños más grandes, qué sé yo, si hay algún retardo del desarrollo psicomotor, si resulta que tienen sospecha de que no ve o es torpe o sencillamente hay alguna sospecha de estrabismo, que es más frecuente, lo deriva nuevamente. Pero cuando llegamos a los 4 años, lo que se recomienda es que todos los niños a los 4 años se revisen. ¿Y por qué 4 años? Lo vamos a ver ahora, ¿ok? Pero la idea es que todo niño sano, que no haya tenido una evaluación oftalmológica a los 4 años, debe verse. Y después más adelante, ya a los 6, 7, 8, 9, según lo que necesite el niño. ¿Qué quiere decir eso? A esa edad empiezan a aparecer las miopías, empezamos a tener problemas en la lectoescritura. Entonces, todo ese tipo de cosas nos van a dar necesidad de anteojos eventualmente o de alguna otra evaluación. El glaucoma infantil, acordarse que existe, que es muy raro, pero existe. Entonces, ahí es donde nos van a derivar en segunda instancia estos niños. Ok, ¿por qué a los 4 años? Las razones son muy claras. Primero que nada, porque el efecto de metropización, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta los 3 años y medio, más o menos, los ojos cambian y crecen grandes cantidades. No es raro, pensando que el ojo no es otra cosa que cerebro salido para afuera, y que el cerebro crece mucho y se desarrolla hasta los 3 años grandes cantidades y después empieza su proceso de maduración que termina sin muchos cambios volumétricos, pero sí estructurales entre los 23 y los 25 años. Entonces, el proceso de metropización quiere decir que si yo veo niños chicos, una guagua de 6 meses, una guagua de 8 meses, un niño de 2 años, puede tener astigmatismo moderado, hipermetropías altas, miopías leves, y todo eso tiende a emetropizarse, o sea, a disminuir todas estas cosas, hasta rangos casi normales o normales, más o menos a los 4 años. El 90-95% de este proceso de metropización termina más o menos a esa edad. Segunda razón, resulta que a los 4 años yo le puedo preguntar a un niño qué es lo que ve. La visión es subjetiva. Yo no puedo saber qué es lo que ve otra persona si esa otra persona no me lo dice. Por lo tanto, a los 4 años yo ya tengo a alguien que es capaz, en la gran mayoría de los casos, de verbalizar y decirme qué es lo que ve, directa o indirectamente. Después ver esta otra cosa que tengo acá, que es, esto es bien debatido. Resulta que la cantidad de estudios que se han hecho para saber qué tipo de ametropías mayores a 2 dioptrías, cualquiera que sea, hay en niños, en general varían mucho según la población. En las poblaciones occidentales decimos que un 6 a un 8 es lo que se encuentra, pero esos son estudios hechos en los años 70, principios de los 80 o antes. Y la población china, que es la que más estudia, y en Taiwán, perdón, y en Singapur, asiática, vamos a decir, dice niños de hasta 15% de ametropías a los 3 años, principalmente miopía y astigmatismo miópico. Pero
resulta que eso los estudios de esos son más recientes, son niños, qué sé yo, el 2000, 2010, 2012. El más cercano que vi estuvo hecho el 2013 y se publicó el 2018. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿qué porcentaje de metropía es niños hasta 3 años mayores de 2? Vamos a decir que es ese rango, que es un rango bastante amplio. Aquí viene este tema, que es el tema que a mí me llamó más la atención. ¿Por qué yo digo que una persona tiene una visión baja si tiene un 0,3 por 3, 3, 3, 3, 3? Estas son cifras que hizo la OMS. Las hizo la OMS en los años 60, 70. Definió los grados cuando hablamos de visión normal, que es de 0,6 hacia abajo, baja visión, que es de 0,3 hacia abajo, perdón, cuando digo 0,6, 0,6 o mejor, 0,3 o peor, igual o peor, muy baja visión 0,1 y después ceguera clínica, que no me acuerdo en este minuto el número, pero es un logMAR, ¿ok? Y entonces, este mismo set point de 0,6666 periódico, que es 2032, 2030, o 6 sobre... ah, no me acuerdo. Lo tomó el AETS, el Amblyopia Treatment Study, y lo definió como el mínimo sobre el cual vamos a trabajar. Y ese fue una cosa que yo me llamó la atención. Yo pensé que era una cosa un poco más grande, un estudio más universal, en que se había hecho como, esta es la visión funcional mínima. No, no. Nos basamos en las indicaciones de la OMS, que están basadas en cosas funcionales, pero de los años 60, 70, a este estudio muy grande que nos abrió la luz acerca del tratamiento de la ambliopía y que nos sirve hasta el día de hoy. No hay casi cambios con respecto a lo que se empezó a hacer hace unos años atrás, hace bastantes años ya. Pero resulta que hubo un estudio, que lo tengo acá abajo, que esto fue muy bonito, porque los estudios anteriores estaban hechos en Estados Unidos principalmente, en población principalmente blanca en esos años. Y ese estudio que está allá abajo vio cómo se comportaba la población afroamericana y hispánica en Estados Unidos. Y encontraron cosas sumamente interesantes. Resulta que los rangos, digamos que la variación, cuando yo mido la agudeza visual con LEA, con figuras estandarizadas que están crowded para evitar que yo tenga un estímulo único y de esa forma tenga mejor visión debido a cuando soy ambliope, vieron que el 60, o sea, solamente el 1% de los ojos normales, que está acá, que es lo que estoy mostrando acá, a los 60 meses y 72 meses, es decir, de los 3 años en adelante, presentaba agudezas visuales menor a 20/30, menor o igual a 20/30. Y ahí está el número. O sea, si yo tengo agudezas visuales a 20/30, menos del 1, tengo más del 99, de presentir 99 de la población en normal. ¿Ok? Entonces es un buen screening. Si yo tengo una visión menor a 0,6, es poco probable que yo tenga un ojo normal. Un 1% de probabilidad que sea un ojo normal. Y eso es la definición. El por qué nosotros cortamos en 0,6. Un 0,7 parcial, 0,6, qué sé yo. ¿Ok? ¿Dudas hasta el minuto? Levante la mano. ¿No? ¿Seguimos? Ok. Y estas son las indicaciones de indicar lentes. O sea, ¿cuándo prescribo lentes? Cuando tengo un astigmatismo mayor a 1,50 con o en contra de la regla. 1 si es oblicuo, en cualquier eje oblicuo. Y cuando decimos oblicuo es mayor a 15 grados hacia arriba o hacia abajo de la regla o contra la regla. Y ahí hay una razón específica muy importante, que es un tipo de ambliopía que se llama meridiana, en el cual yo veo bien cuando me dan el Snellen, pero fallo en
ciertas letras, la K, la V, la A en mayúscula, Y, y entonces se debe a este tipo de ambliopía. Es más difícil de buscar y la verdad es que uno prácticamente no la usa. Después, cuando tengo una hipermetropía mayor o igual a 2,5, y eso hay que graduarlo según la edad. Los niños mayores toleramos menos hipermetropía y los niños menores necesitan mayor corrección de su hipermetropía. Eh, la miopía menor o igual, tal cual como está ahí, a 1,5, 2 dioptrías, y eso está en discusión porque resulta que no siempre es así. Y la anisometropía, que eso es obvio que todo el mundo tiene que tener clarísimo que este problema acá es lo que da más ambliopía refractiva, ¿ok? Entonces, muy importante acordarse de esto. Entonces, a los 6 años, ¿por qué sigue después de los 4? Ya veo al niño, qué sé yo, ¿cuándo lo vuelvo a ver? ¿Cuándo necesito verlo periódicamente? Si el niño estuvo sano, perfecto, ni un problema, ninguna cosa, en realidad su ojo no va a cambiar grandes cantidades hasta los 6, 7 años. Entonces yo me puedo dar un par de años de evaluar, que los papás vean si es necesario volverlo a ver o no. Y a los 6 años, 7 años, yo empiezo a revisarlo casi como un adulto, en el sentido de que ya el proceso de microadministración completó hace unos meses atrás, empiezan a aparecer los primeros casos de miopía, que sabemos que tiene un factor genético sumamente importante, y digamos, la evaluación de los lentes a esta edad tiene que ver más bien en las molestias al trabajo escolar, si me molesta ver de lejos, si no alcanzo a ver el pizarrón, si bajo mi rendimiento, si me cuesta concentrarme largos ratos. Y se mantienen las mismas reglas que vimos anteriormente para indicar los lentes, pero disminuyendo la cantidad de hipermetropía tolerable. Y aquí este es el punto que a casi todos se nos olvida, la insuficiencia de convergencia. Resulta que yo puedo tener un paciente que no tiene lentes, o sea, la refracción está completamente normal y le cuesta muchísimo mantener un trabajo prolongado de cerca. Y si no busco la insuficiencia de convergencia, no voy a saber qué hacer con él. ¿Ok? Entonces, acordarse que la insuficiencia de convergencia existe en niños. Ok, esto es una tabla viejísima, viejísima porque más o menos cuando yo nací, que muestra cuáles son las capacidades de acomodación según la edad, de los 4 a los 10 años, ¿ok? De los 5 a los 10. Y vemos que esto es acomodación brusca, ¿ok? Acordarse que la acomodación constante es menor, pero los niños pueden llegar hasta 15, 16 dioptrías de acomodación a los 5 y disminuyen a 10 más o menos y se mantienen en ese rango hasta la segunda infancia, adolescencia, ¿ok? Eso no quiere decir, esto es un rango, esto es el promedio, esto es el promedio de los niños, pero si se fijan, tengo una dispersión bastante grande. Y hay niños que logran ver, o sea, que tienen menos acomodación y van a tener problemas o sea, de astenopia y otros, la gran mayoría que no. Ahora, si los comparamos con los adultos, esto que está acá son los niños. Esto es un promedio, acuérdense. Y todo esto, son los adultos, aquí. Entonces, claramente que nosotros vemos que a los 20 años nuestra capacidad de acomodación ya son 10, ya ha disminuido, y uno va cada vez viendo menos de cerca, como no sabe que todo el mundo que tenga más de 40 años, que nos pasa. Pero fíjense que todo esto nuevamente es una acomodación brusca. Mantener una acomodación constante es bastante menos. ¿Ok? Si yo quiero verme la uña y tengo 40 y tantos años, puedo tratar con luz de verme la uña, pero no puedo mantener para pintar dibujitos en la uña mucho tiempo. ¿Ok? Ok. Voy a parar un segundo a ver si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? ¿Comentario? ¿No se chocloren? Ok. Bien.
Entonces, por si, este caso. Este caso es un caso real, mío. Tiene 7 años, 6 meses, B03 y 04, motilidad completamente normal, no tiene estrabismo. El test de Lang, para los que no saben, es un test de estereopsis de paracerca en ¿cómo se llama? Un random, es decir, no necesita lentes para mirar, para separar las imágenes de ambos ojos y entonces es más fácil de hacer porque no tiene el niño que usar un lente y no tiene, y esto es súper importante, pistas monoculares, a diferencia del Titmus. ¿Ok? Un Ishihara o completamente normal. A este nadie tiene ninguna duda porque con esas visiones tengo que dejarle anteojos. Entonces, esta es la autorref que tuvo ese niño, un cilindro de 4 y un cilindro de 2,75 con una anisometropía chiquitita. Ahora, cuando hablamos de refracción en niños, es siempre con cicloplegia. Yo recién entre los 13 o más años podríamos pensar en no ponerle cicloplegia, o si es un niño que yo vengo conociendo varias veces y veo más o menos cómo está, pero cada vez que yo tengo una duda acerca de cómo está, debido a los grandes rangos de acomodación que tengo hasta los 20 años, es que yo siempre debo basar mi refracción, o sea, mi receta en refracción cicloplégica. Súper, súper importante. Un error bastante frecuente, que no hacemos eso y recetamos lentes de más o de menos. ¿Ok? Entonces, tengo esta cicloplegia, que está acá. Con esa cicloplegia probada, con cicloplegia, llegamos a visiones bastante parejas. ¿Y qué vamos a recetar? Esto. Rebajamos toda la esfera positiva y como le rebajamos toda la esfera positiva, tengo que sumarle también la esfera negativa. Otra forma de hacerlo sería rebajar solo 1 y dejar más 0,5 acá y sumar solo 1 y dejar menos 1,50. Acuérdense que yo no puedo hacer esfuerzo con un solo ojo. Los esfuerzos son parejos. Si yo me esfuerzo con un ojo, hago esfuerzo con el otro. Entonces, si yo no le reduzco la esfera, tendríamos que dejarlo tal cual. Y eso podría ser, trae problemas. En general, a la gente le encanta, a los niños les gusta acomodar más o menos una dioptría, una dioptría y media. ¿Dudas hasta el minuto? Ok. Segundo caso. Niño tiene 3 años, 8 meses, o sea, casi 4, y los papás lo traen. Le hacemos una agudeza visual con T de Snellen, con la E de Snellen, y resulta que tengo en el ojo derecho un 0,7 parcial y en el ojo izquierdo un 0,6. Estamos en el límite de lo que nos dicen que nosotros tenemos que ir buscando. Fíjense aquí la diferencia en el autorref. El autorref me dice que un ojo no tiene nada y el otro ojo, que es el mejor ojo, tiene un astigmatismo miópico leve. Pero si yo le pongo cicloplegia, esto es prácticamente una refracción normal, completamente normal. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué creen ustedes que debiera hacerse en este caso? ¿Le dejo lente? ¿No le dejo lente? ¿Le dejo el 0,25 menos 0,75 a 5? No. Lo que hay que hacer es reevaluar. Este niño está un poco más temprano, si puede haber tenido un muy buen desarrollo, pero si yo lo evalúo en 4 o 6 meses, puede ser que me encuentre con visiones completamente normales y por lo tanto no necesitamos dejarle lentes todavía. Ahora, ante la duda, yo no sé si el niño va a volver, no sé si el niño, los papás, qué sé yo, sí se podría indicar el lente. En mi caso, yo habría preferido evaluar entre 4 y 6 meses después. Tercer caso. Miren, esto es una diferencia de visión no aceptable. ¿Cuántas líneas podemos tolerar? Exactamente. No más de una línea y media, 2. El autorref dice que tiene una miopía en el ojo derecho, sin embargo, fíjense que no se condice la miopía con la visión.
Pero cuando le hago la cicloplegia me encuentro que tiene una anisometropía franca de casi 3 dioptrías de diferencia y nosotros podemos tolerar hasta 1,5. Entonces, le dejamos lentes. ¿Y qué lente le dejo? Ese. ¿Ok? Reduzco la esfera. El cilindro está con la regla y está dentro de lo que nosotros consideramos normal. Y como reduje la esfera 1, le sumo a la esfera 1. Ah, me equivoqué. Eso es un 7, no un 2. Disculpen. Perdón. Perdón. Otra cosa que yo puedo hacer es reevaluar a este paciente. ¿Ok? Porque igual el lente es pequeño. Entonces, si tiene 5 años y estas visiones están como en el límite de lo que yo podría tolerar, ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué le voy a dejar lentes? A este niño le voy a dejar lentes porque tengo esta diferencia y tengo un riesgo de ambliopizar el ojo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que el trabajo de los niños a esta edad sigue siendo más que nada de cerca. Recién estamos esperando, entrando a kinder, primero básico, en que necesito mirar el pizarrón. Entonces, es poco probable que con esta refracción yo tenga un ojo ambliope. ¿Ok? En este caso no le tomé la agudeza visual con su cicloplegia. Entonces, esa es la otra alternativa que tengo. O sea, puedo recetarle lentes, estoy completamente dentro de lo correcto, pero debido a que tengo el ojo que ve menos miópico, ese quiere decir que ese ojo ve bien de cerca y por lo tanto el riesgo de ambliopía es mucho menor. Como el otro ojo ve perfecto de lejos, el riesgo de ambliopía también es muy bajo. Otro caso. Tiene 8 años, ¿ok? Y resulta que tiene una visión de lejos totalmente normal. Sin embargo, los papás lo traen porque tiene problemas en la lectura y en la concentración. Le encuentro que tengo una refracción con autorref completamente normal, pero le agrego gotas y me sale que tiene una hipermetropía moderada severa. ¿Le dejo lentes? ¿No le dejo lentes? Le dejo lentes, obviamente. Le rebajo 2,5 dioptrías, pueden ser 2 y puede ser 1,5, dependiendo de lo que el paciente, digamos, sienta. Yo en general les bajo 2, a veces un poco menos. Y le receto este lente. Este lente es más que nada para la lectura y el trabajo prolongado de cerca. En el colegio siempre, porque va a hacer que mi visión de lejos sea la misma, pero mi visión cercana va a mejorar y me va a permitir que el niño se concentre mucho, mucho mejor. Caso 5. Tiene 9 años, es más viejito. Tiene casi lo mismo que el paciente anterior. Le pongo cicloplegia y encuentro que tiene una hipermetropía casi fisiológica, un poquito mayor que lo normal. ¿Qué hago con este paciente? ¿Qué debiera hacer? Raro, ¿no es cierto? Ok. Fíjense, tiene un punto cercano de convergencia de 15 centímetros. Eso quiere decir que tiene una insuficiencia de convergencia. Y las razones de la molestia del trabajo de cerca no son los lentes. Esto está casi demostrado aquí. Y lo que tengo que hacer es pedir un estudio de estrabismo y sesiones de ortóptica, entre 3 y 5. Una sesión de ortóptica no sirve. Ok, ¿por qué el estudio de estrabismo? Esto es algo que me enseñó una tecnólogo médico de antes, de esas que hacían estudios, pero como la Pocha, digamos, que trabajaba en el Calvo y antes de eso en el San Juan de Dios, que resulta que para el tecnólogo médico, para empezar su terapia de ortóptica, le es mucho más fácil tener el estudio previo o haber hecho el estudio previo porque tiene los rangos de acomodación y tiene las vergencias y todo lo necesario como para saber cómo enfrentar a este paciente y no partir con los palos del ciego. Entonces, yo siempre les pido a mis pacientes que tienen insuficiencia de convergencia, de todas formas, un estudio de estrabismo y las sesiones de ortópticas correspondientes, que en el caso de un niño yo prefiero que sean más que menos, y en los adultos un poco menos, no es necesario que sean tantas.
¿Dudas hasta el minuto? Muy bien. Caso número 6, paciente más grande todavía, tiene 10 años, llega con una visión perfecta en un ojo, 1,5, muy mala en el otro, dos evaluaciones previas por colegas oftalmopediatras totalmente normales, un punto cercano de convergencia de 8 o 5 centímetros, un test de Lang negativo, un autorref que me dice que tengo un ojo completamente normal a un lado y un astigmatismo miópico alto, una alta miopía en el ojo izquierdo. Sin embargo, tiene un GOM -9 con un 0,1 raro. Pongo la cicloplegia, pruebo la cicloplegia y tengo una cicloplegia de un niño completamente normal, hemétrope, y una visión perfecta. Y con los ojos con cicloplegia, con su refracción y una adición de 250, tengo un test de Lang completamente normal. Esto es algo que no se ve siempre. Yo vi este caso, lo vi esta semana, recién pasada, el martes. Y esto es un espasmo de acomodación. Eso es un espasmo de acomodación que es un síndrome conversivo muchas veces. Entonces, es una de las cosas difíciles decir, papá, mire, ¿sabe qué? Yo no encuentro absolutamente nada en sus ojos y lo que tiene que ver más que nada con la esfera psicológica, psiquiátrica. Entonces, remitir al paciente a evaluación. Uno no puede hacer diagnósticos, así que solamente dice hasta dónde le toca y orienta hacia dónde dirigir los pasos. Ah, yo supongo que a todo el mundo le ha tocado alguno de estos, ¿no es cierto? Es como uno que otro. Este caso lo vi ayer. Este caso es muy entretenido. No tengo la evolución de él porque lo vi ayer, es la primera vez. Niño de 8 años, primo, tiene una endotropia acomodativa, es decir, tiene un estrabismo debido a la hipermetropía que tiene, un astigmatismo hipermetrópico moderado, el primo hermano. Y a él nunca lo habían traído al oftalmólogo, no tenía ninguna evaluación previa, no tiene problemas en el colegio, no tiene problemas de desarrollo, no tiene nada. Pero los papás dijeron, pucha, parece que mejor le vamos a hacer una evaluación y resulta que nos encontramos con estas visiones, 0,15 en un ojo, 0,2 en el otro, y cuando pregunto, ¿tienen problemas en el colegio? No tienen ningún problema en el colegio porque resulta que se sientan en la primera fila. El test de Lange es negativo, la autorref sin cicloplegia me da esto, un astigmatismo mixto muy alto, no es lo frecuente, para nada. Y cuando colocamos la cicloplegia, nos encontramos que tiene un astigmatismo hipermetrópico súper alto. Y que su visión con su cicloplegia no es muy buena, es 0,5, parcial. ¿Qué hago con este paciente? Se lo derivo al doctor Sánchez. Bueno, podría ser. Pero si no tengo esa posibilidad, lo que tengo que hacer es dejarle el lente rebajado de la esfera, 1,50 en cada ojo, y citarlo a un control en 4 meses. ¿Por qué un control en 4 meses? Porque resulta que esta visión tiende a mejorar rápidamente en los pacientes que nunca han tenido tratamiento ambliópico a previo. Y solo con lentes podemos llegar a visiones funcionales, es decir, 0,6 o mejor. Ya estamos casi allí, así que muy probablemente este paciente va a llegar a visiones de 0,7, 0,8, tal vez más. ¿Ok? Entonces, dejo el lente completo de uso permanente y control en 3 o 4 meses.